Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cueva de la Ciencia. Este es su podcast de confianza. Yo soy Bry y como siempre me encuentro aquí con Ethan. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a abarcar un tema bastante interesante, pero a la vez un poco difícil de tocar, que es la vida en nuestro sistema solar. Eventualmente vamos a terminar hablando de vida en la galaxia, vida en exoplanetas que están orbitando estrellas cercanas a la nuestra, pero en este caso vamos a enfocarnos solo en la vida en nuestro sistema solar. Y Claro, bueno, quiero empezar con algo que está causando muchísimo revuelo y es la vida en Venus. En cualquier lugar, en Facebook, en cualquier cabecera de alguna noticia está vida en Venus, vida en Venus, vida en Venus. claro, o ¿Será sea, posible? si te diste cuenta, esto fue como muy controversial en el aspecto de que literal las redes estaban llenando y diciendo a cada rato vida en Venus, salió una nueva noticia, vida en Venus, en la tele, vida en Venus, pero no sé, siento que llevaron más allá las cosas, ¿no? Los Es mismos como medios. cuando se descubrió la noticia de que la NASA descubrió un universo alterno y simplemente eran una serie de estudios que muchas personas no lograron entender y aseguraban que la NASA había descubierto un sistema, un universo alterno, cuando que claramente no era así y el experimento no estaba enfocado a eso. Entonces, yo creo que gran parte de todo esto es que se, se corre la voz muy rápido sobre noticias que claramente son muy llamativas. El escuchar que hay vida en Venus, que se descubrió vida en Venus, es muy llamativo y claro, no siempre los medios tienen toda la información para poder hablar de ello o no siempre leen los artículos científicos para poder entender a la perfección este tema y terminan diciendo pues pura pendejada. Que ahorita que mencionas sería un muy buen tema que podríamos hacer, que es el de hablar de universos paralelos y esas partes, que ahorita se me vino a la mente que sería un muy buen tema. Podríamos Pero hablar bueno, sí, del experimento de la Antártida y hablar de los universos paralelos. Podría ser un buen tema. pero pues bueno, ahorita enfoquémonos un poquito más a lo que es la vida en Venus, que es como lo más sonado que está ahorita en cuanto a descubrimientos. ¿Tú qué piensas? ¿Hay vida en Venus o no lo hay? Es difícil dar una respuesta porque a pesar de que hay indicativos de que podría existir la presencia de vida, el planeta tiene condiciones muy duras, güey. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Las condiciones del planeta son muy, muy, muy difíciles para que exista la vida y a pesar de que hay muchos pros que, digámoslo así, podrían darnos ese clic de que hay vida, también hay muchas contras para la existencia de la vida en ese planeta. Entonces, Sí, claro, o sea, creo que de las principales contras que hay es el efecto invernadero que tiene ese mismo planeta y la presión, literal, la presión que supera 90 veces la nuestra. Y no lo digo, o sea, por estar jugándoles una broma o de mamada, o sea, literal, la presión que existe en la Tierra es de una atmósfera y en Venus la presión es de 90 atmósferas, es 90 veces la presión que hay en la Tierra. Significa que literal es como si te estuvieran aplastando. O sea, está muy, muy grande la presión, está exagerada la presión de Venus. sería No, no, como si te sumergieras un kilómetro, kilómetro y medio en el mar. Claramente la presión te haría pedazos, no la aguantarías. no, Eh, incluso ni tenemos la vida, bueno, ni la tecnología necesaria para ir a Venus. Si no mal recuerdo, los rusos, la Roscosmos mandó un robot un rover que lo que, un rover que lo que estuve viendo es que se se derritió a derritió los y que la minutos. presión Sí, se le solo dio en la tenemos unas madre. cuantas fotos de Venus porque el robot comenzó a derretirse. A ver, hay que tener en cuenta que la temperatura es muy grande. La temperatura debe de andar rondando una media de 468 grados centígrados y puede alcanzar temperaturas máximas de 500, incluso más de 500 grados centígrados. Y si a O eso sea, le sumas la presión, o sea, pues es obvio en que la Tierra, y si en la Tierra se están cagando con que lleguen a unos 40 grados, imagínate las personas que vayan a Venus o que quieran vivir en Venus con esas temperaturas, ¿no? Ridículos. es que no sería ni siquiera viable la idea de terraformar Venus para poder habitarla en algún momento. No es viable.
Pues pienso lo mismo, que no es viable. Pero pues bueno, en realidad creo que lo que a muchos les causa como la controversia es de, bueno, ¿y por qué se encontró la fosfina? Porque creo que eso fue lo más hablado de todo esto, la maldita fosfina, que no es otra cosa más que el fosfano, que son un átomo de fósforo rodeado de tres átomos de hidrógeno y ya, toma tu fosfina. Eso fue lo único que encontraron. Pero que claro, no hay que hacerla de menos, ¿no? Yo que estudio química, pues lo que sé es que es un marcador biológico pues, que, como su palabra lo dice, te muestra si existe alguna vida, es un indicador de que solamente los seres vivos producen hasta lo que conocemos, bueno, que también conocemos que se producen de alguna otra manera, pero muy bajas cantidades. Exacto, Pero, la cuestión aquí fue eso, que la cantidad de fosfina en la atmósfera era tanta que no podría producirse por medios geológicos, por medios naturales. Tendría que ser por la descomposición de seres vivos o incluso por algún sistema en los cuales los seres vivos expidieran fosfina en lugar de, no lo sé, por ejemplo, oxígeno. Pero es muy difícil poder determinar que porque exista fosfina en la atmósfera de Venus, haya vida. Realmente se ha dicho que, por ejemplo, la vida podría estar en las alturas, podría estar cerca de unos 20 kilómetros de la superficie, que podría existir literalmente en esas nubes, que ahí podría existir vida bacteriana. ¿Tú qué opinas sobre eso? lo que yo anduve viendo es que sí, como dices, es la vida, bueno, es más viable en la parte de las nubes porque la superficie es muy caliente, como ya lo habías mencionado, y la presión es muchísima. Eh, y en esa parte, al menos lo que yo estoy viendo es que la temperatura media ronda entre los 25 y 30 grados, si no estoy mal. Si estoy mal, corrígeme, pero creo que es lo que yo había investigado, que está entre los 25 y 30 grados, lo que es una temperatura bastante aceptable. Creo que es lo mismo que hace temperatura en la Ciudad de México, una medida de la Ciudad de México. Y, y bueno, pero en realidad, o sea, de la vida, lo que se estipula, lo que se plantea es que no es una vida como la que conocemos, como que vas a ver dragones o tiburones o manatís o otros humanos. Simplemente es como vida bacteriana microscópica. Y bueno, pues sigue siendo vida, pero creo que cuando le mencionas a una persona que no encontraron lo que ellos quieren y encontraron bacterias, le quita un poquito lo interesante para las personas. Sí, Pero claro, yo o sea, te esperas un extraterrestre en llamas que pueda soportar temperaturas muy altas y claramente no es así. De existir la vida, simplemente sería vida bacteriana en muchísima cantidad para que expidan tanta fosfina. Va a haber una gran cantidad, muchísimas bacterias, pero al final de cuentas, aunque no sea lo que tú esperas, aunque no sea un marcianito ahí corriendo, sigue siendo vida. En un lugar tan, pero tan, pero tan difícil de que la vida se lleve a cabo, de que la vida pueda existir, como lo es Venus, sería prácticamente un milagro y un gran logro poder encontrar vida en un planeta así. Y bueno, para los que se claro, estén preguntando, ¿cómo encuentras la fosfina? Bueno, la fosfina se utiliza por medio de medir el espectro electromagnético que emite. Cuando tú ves la luz directamente de algún objeto, esa luz es el rebote. La luz rebota, choca en ese objeto y se vuelve a, por decir así, a reemitir. Pero los colores que tú ves simplemente son la luz que rebota. La luz trae todos los colores, obviamente, y por ejemplo, si ves algo que es negro, el negro está absorbiendo la mayoría del espectro electromagnético y te está devolviendo un poco de luz que no abarca ningún espectro, que no tiene color, por eso tú lo ves así. Si ves algo que es café, el café absorbe todas las tonalidades del espectro, que son azules, que son verdes, y se queda simplemente con las tonalidades amarillas, naranjas, rojizas, y esas son las tonalidades que expulsa, por eso tú lo ves café. Entonces, ah, lo que pasa con... prácticamente, o sea, cuando ves alguna cosa de color, podríamos decir que es de todos los colores, menos del color que lo ves. Menos No del es- color que lo ves, porque es lo que no absorbe.
Y en el caso de la atmósfera es lo mismo. Nosotros tenemos la fosfina aquí en la Tierra, sabemos cuál es su espectro. Entonces, si la atmósfera, la luz que está siendo rebotada de la atmósfera de Venus, nosotros la medimos y vemos que está en cierto número del espectro, podemos deducir que pertenece a ese gas y a varios gases, porque se tiene que descomponer la luz en cada parte del espectro para saber en qué cantidades están esos gases en la atmósfera de algún planeta. Esa es la forma en la cual se está buscando vida en exoplanetas. Por ejemplo, el SETI lo hace de esa forma y es un indicativo bastante preciso para no tener que mandar alguna sonda que lo analice de más cerca. Claro, o sea, prácticamente, o sea, lo que pasa es, en resumidas cuentas, mandas un haz de luz, detecta, bueno, pasa a través del gas, lo que hace es rebotar el espectro y con ese ya lo identificas de qué se trata, de qué molécula, de qué átomo ya se empieza a tratar, porque cada uno tiene un diferente espectro electromagnético. Entonces, ya conociéndolo, pues ya dices, ah, mira, encontré, no sé, nitrógeno, encontré ácido clorhídrico, lo que sea. Y en este caso, pues encontró fosfina, lo que dio el gran revuelo del mundo, porque pues, lo que conocemos es que solo se produce de manera natural por la descomposición de los cuerpos o de materia biológica. Bueno, solo se produce a esa escala tan grande de forma natural, porque si fuera de forma geológica, por procesos geológicos, existiría la fosfina, pero no estaría en tanta cantidad en el planeta. Claro, o sea, prácticamente, o sea, la vida en Venus, pues, posiblemente, de hecho, creo que conociendo tantas cantidades de fosfina o fosfeno, como le quieran llamar, creo que es lo mismo, más bien es lo mismo, este, cualquiera de esos dos nos indica que hay una especie de vida, al menos hasta lo que sabemos, porque, o sea, si ya nos metemos a algo un poquito más rebuscado, pues podremos decir que es una manera que la expulsa geológicamente, lo que pues nos haría en una parte dar una cuenta de nuestro error y de que todo lo queremos asimilar como es en la Tierra. Pero prácticamente con lo que sabemos, hasta ahorita es un marcador biológico 100% y que la mayor probabilidad de la vida que haya es en base a bacterias y microbios o algún otro cuerpo microscópico y que posiblemente solamente está habitando en las nubes o en esa parte del planeta Venus. Sí, habitando a una gran altura y simplemente es eso, es un indicativo de la vida, no es algo 100% concreto, no es una evidencia 100% concreta de que exista vida en Venus. También, gracias a que el planeta está bajo un efecto invernadero gigantesco, podría tener una actividad geológica muy grande y no la hemos podido detectar al 100%, podría tener procesos geológicos sumamente extraños que estén produciendo la fosfina y que no nos estemos percatando debido a su atmósfera, pero yo creo que, al menos en mi punto de vista, yo creo que estoy en un 50-50. Claro, 50-50 puede ser 50% de que sí haya vida, 50% de que tal vez sea por procesos geológicos. aunque, ojo, o sea, el hecho de que encontremos esto no significa que nosotros podemos ir a adueñarnos de Venus. Incluso creo que yo no lo veo algo viable. O sea, incluso aunque tengamos una buena tecnología o lo que sea, creo que no es el mejor planeta para vivir en ningún sentido, ni la temperatura, ni la presión, ni las condiciones geológicas. Menos, yo creo que ese es el infierno en persona, o sea, De literalmente. hecho, es el planeta más caliente del sistema solar y curiosamente el más cercano al Sol es Mercurio, pero Venus es bastante más caliente que Mercurio. Entonces es un lugar que básicamente es la analogía perfecta sería escribirlo como el infierno. Eh, no sería ni siquiera viable el terraformarlo, de poner alguna base con una estructura que soporte la presión. No sería para nada viable por cuestiones de temperatura, por cuestiones de distancia. Para terraformar algún lugar, la opción clara, y es nuestro próximo planeta para poder hablar de él, es Marte. Marte sería la opción perfecta para poder terraformar algún planeta en el sistema solar. Guau, En chulo Marte también se ha planeta, hablado de que existe el Mande, chulo planeta, Marte. Marte, el planeta rojo, el dios de la guerra. Este es un planeta un poquito más
gentil con la vida. Sabemos que existe agua en Marte, entonces posiblemente existan microorganismos en esas aguas congeladas. Es una posibilidad. No se han explorado. Muy posiblemente con este nuevo rover que se acaba de lanzar, que llega en febrero a Marte y que va equipado también con un drone, posiblemente se podrá mapear mucho más terreno y examinar mucho más terreno que con los rovers pasados, y podríamos llegar a encontrar algún microorganismo, vida bacteriana. Como siempre, en la mayoría de los casos de la vida en nuestro sistema solar va a ser vida bacteriana, van a ser microorganismos, pero a ver, va a ser vida. Al final del día, sea un marcianito corriendo o sea una bacteria, sigue siendo vida en otro Sí, planeta. claro, claro. De hecho, bueno, hablando de lo que mencionas acerca del agua, hace en un posible y muy lejano tiempo, eh, era muy similar la Marte a la Tierra, lo que es hoy, consistía con grandes cantidades de agua. Incluso hay, no sé si es teoría o si pasó, no sé si tú me podrías corregir en eso, pero que sí existía una atmósfera, que tenía una atmósfera un poco más densa, pero era Fue similar a... erosionada. Sí, tiene una atmósfera similar a nuestra atmósfera, solo que Marte no tenía un campo electromagnético tan fuerte como lo tiene la Tierra. Por eso es que la radiación del Sol, las tormentas solares, erosionaron su atmósfera poco a poco. Pero sí, Marte tenía una atmósfera similar a la que nosotros tenemos en el planeta Tierra. Claro, y bueno, y algo que yo veo viable acerca de Marte es que se han encontrado moléculas orgánicas, o sea, literal, se ha encontrado benceno, propano y tiofeno, si no mal recuerdo. Lo que, pues bueno, son moléculas orgánicas que se te llega a decir, bueno, ¿y por qué hay moléculas orgánicas en un planeta que no tiene vida? Que a mí me deja un poquito pensando, porque se basan principalmente en carbonos e hidrógenos, y algunas de estas pueden incluso incluir oxígeno y tal vez nitrógeno, pero eso ya es en menor cantidad. Pero pues prácticamente carbono e hidrógeno es prácticamente de lo que estamos hechos. Entonces, Claro, hay algo ahí. el lugar con mayor objetivo de búsqueda en Marte son los lagos congelados. Ahí es donde es muy probable que pueda llegar a existir alguna vida bacteriana. Por ejemplo, en la Tierra tenemos organismos que viven en la Antártida, en un lugar que tiene condiciones similares a Marte. Claro, tiene presencia de oxígeno en la atmósfera, pero las condiciones de temperatura y en general las condiciones son similares a como podrían ser los lagos congelados en Marte. Entonces podríamos encontrar vida ahí, vida que haya existido en algún momento, que evolucionó, porque al final de cuentas eso es lo más interesante, que la vida siempre va a evolucionar y adaptarse, y habrían algunos seres, algunos microorganismos que se hubiesen adaptado a esa condición. Inclusive podríamos mencionar un ejemplo de algún ser, algún animalito que se haya podido adaptar, y podrían ser los tartígrados. Los tartígrados son Sí, o sea, seres cualquier cosa muy pequeños. principalmente eh, lo, lo- lo que pasa es que cualquier cosa, o sea, perdón por interrumpirte, pero me Sí, llegó aquí una epifanía pequeña, es que lo que más como que curiosidad le debe dar a las personas, y me acuerdo muy bien por las preguntas que hicimos en Instagram hace ya un poco, es acerca de las fotografías que se llegaron a tomar donde según encontraron personas o construcciones o todo eso. Hablando desde nuestro punto de vista, ¿tú qué piensas de eso? ¿Si es real, no es real? ¿O qué piensas? sobre, por ejemplo, hay una imagen muy, que se hizo un poco viral, que era una cara en Marte, que se veía una cara en Marte. Claramente era una formación natural que cuando la luz del sol entraba en cierto ángulo, le daba la, le daba el aspecto de parecer un rostro. Claramente, y esto lo vemos no solo en Marte, lo podemos percibir aquí en nuestra naturaleza, y es que nuestro cerebro está enfocado para encontrar patrones. Si tú te pones a ver tu techo o te pones a ver el piso, en las marcas del piso, en el relieve que puede existir en alguna superficie, tú empiezas a ver cosas y empiezas a encontrar rostros o alguna forma. ¿Por qué?
porque tu cerebro está enfocado y evolucionado para encontrar patrones. Por eso es que en algunos lugares donde no hay cosas, ves cosas. Entonces, Marte y el espacio es algo que no puede salvarse de esto y caes incluso en paranoia, de decir, ahí hay un marciano, ahí hay un marciano. Si te fijas, aquí hay una estructura, se ve ahí una nave espacial enterrada en la luna. No, eso no es así, simplemente es que tu cerebro lo interpreta de una forma, pero um, la verdad es que aunque hubiese existido vida en Marte, en su momento estamos hablando de millones de años atrás, no creo que hubiera tenido el tiempo necesario para evolucionar y convertirse en una civilización inteligente como nosotros. Claro, o sea, bueno, regresando un poquito para también dar un poquito de mi punto de vista, a los que no, los que piensan de las fotografías que sí son verdad, les tengo como dos experimentos o dos pequeños jueguitos para que ustedes lo hagan. Una es vean a su techo y quédense viendo ahí y les aseguro que en cuestión de minutos van a empezar a encontrar figuras, como desde rostros hasta animales o lo que quieran ustedes encontrar. Y la segunda, pero está ya dejando de lado lo científico, quédense mirando ustedes mismos en el espejo durante un tiempo y van a ver que las cosas vienen más que nada del cerebro. Pero bueno, regresando al tema, creo que ya me desvié un poquito. Acerca de lo de Marte, como mencionas, creo que la prueba más grande de que pudo haber existido vida o que pueda haber existido vida o que podemos llegar a colonizar Marte es el agua líquida, que creo que, no sé si estoy mal, pero creo que se encontró en forma de hielo. Sí, en Eh, lagos congelados. Ajá, se encontraron en lagos congelados, pero que antes el clima marciano y todo permitió agua líquida por su atmósfera y por todo, pero como mencionaste, ay, ¿qué habías mencionado? Se me fue la palabra. El campo electromagnético del planeta no lo permitió, vaya, que se pudiera llegar a más, Sí, el pero campo electromagnético no protegió el planeta de la radiación solar, así que terminó erosionando la atmósfera. Y claro, la mayor presencia de agua sería en lagos congelados, aunque por medio de procesos geológicos podría existir agua subterránea claramente, pero que estuviese líquida, que no estuviese congelada. Por medio de algún proceso geológico podría existir agua líquida en el planeta, en algún lugar muy dentro, muy enterrado, pero podría existir el agua ahí. Y podemos hablar también sobre, no recuerdo en qué lugar fue, si fue en Nuevo México o en Arizona, pero en un lugar muy, muy, muy seco se encontraron eh, hongos que absorbían agua de las rocas aquí en la Tierra. Imagínate, si se puede adaptar algo así aquí en la Tierra, claro que se puede adaptar en cualquier otra parte del universo. claramente que sí. Totalmente de acuerdo. Y Además, creo que con esto podemos pasar a nuestro siguiente tema, o al menos que quieras agregar otra cosita antes de pasar a los sabros, a lo que no muchas ok, personas conocen, pero me que gustaría está agregar interesante. que en este caso podríamos llegar a terraformar Marte. En la superficie de Marte, las temperaturas en la época de verano del planeta están rondando los 20 grados centígrados. Eso es una temperatura muy, muy, muy agradable. Incluso aquí en la Tierra es una temperatura bastante agradable. Sí es verdad que la mayoría del tiempo está bajo de los 60 grados centígrados, bajo de los menos 60 grados centígrados. Es una temperatura muy fría, casi todo el tiempo está congelado, pero por alguna época del año estás a 20 grados centígrados, así que eso podría, adjuntándolo con el agua, podría ser algo muy viable para que nosotros terraformemos ese planeta. Si quieres, pasamos al siguiente tema. ¿Con qué te gustaría empezar? Te lo dejo a tu elección. ¿Io o Titán? Empecemos con Titán porque Saturno es mi planeta favorito del sistema solar, entonces empecemos con Titán, que es una luna de Saturno. ¿Le harías el honor a esta bella luna? Claro, bueno, para los que no lo sepan, Saturno y Júpiter, los gigantes gaseosos del planeta del sistema solar, tienen muchísimas, pero muchísimas lunas.
En concreto, creo que Saturno tiene más de 80 lunas y Titán es una de ellas, la más prometedora para poder albergar vida, una de las que más se estudian. Y este es un planeta que tiene una atmósfera densa. No es un planeta, perdónenme, es una luna, pero tiene una atmósfera. Y eso es lo que hace que sea tan llamativa. Posee una atmósfera y no ha sido erosionada. Claramente es una atmósfera que en su gran porcentaje es nitrógeno y metano, pero tiene una atmósfera y eso es algo que es muy difícil de encontrar y esta luna lo posee. Además, tiene una temperatura muy fría, tiene una temperatura de menos 179 grados centígrados, la media, así que es una luna muy fría, pero a pesar de todo eso podemos encontrar lagos de metano que también podrían ser interesantes para que pudiesen albergar microorganismos dentro de sus lagos de metano. Claro, y de hecho, o sea, Titán es un mundo oceánico, que en la parte del subsuelo, literal, contiene grandes lagos de hidrocarburo líquido, para los, como ya lo habías dicho, basados en metano, porque sería si hubiera vida, sería una manera un poquito loca. Eh, para los que quieran, o sea, no sé, los que saben acerca de qué es Titán, podría ser, se me ocurre, yo que también tengo una parte de corazón friki, es el juego de Destiny. Hay una luna que se llama Titán, en donde como que medio les explican un poquito de cómo se basa ese satélite. No recuerdo si es un satélite galileano o no lo es. ¿Lo es o no lo es un satélite galileano? Sí, es un satélite galileano. Bueno, entonces prácticamente, como dices, tiene una atmósfera, pero bueno, no sé, ¿tú qué piensas? O sea, que haya algún tipo de vida en el subsuelo, en la superficie que hay, o en el mismo océano, o en qué. En los océanos de metano podrían existir microorganismos que se hayan adaptado a las condiciones. Eh, pero bueno, sería un lugar en el cual es extremadamente difícil poder encontrar vida en él. Marte, por ejemplo, es un planeta que en su momento tuvo las condiciones adecuadas para la vida, mas sin embargo Titán nunca, 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 nunca las tuvo. Esta luna nunca tuvo las condiciones necesarias para la vida. La vida nos sorprende adaptándose de formas increíbles a las condiciones más cabronas, pero creo yo que en este caso en Titán es muy difícil, más que nada por la temperatura y porque no encontramos ninguna presencia en general de algún indicador biológico en el planeta. Claro, aunque, por ejemplo, hablando un poquito más acerca de satélite, para que se den una idea, es 50% más grande que la Luna y incluso tiene un volumen más grande que nuestro primer planetita, el chiquito, el Mercurio. Mercurio. Claro, tiene mayor volumen, aunque tiene, creo que menos masa que Mercurio. Y pues bueno, sí, perdón, se compone principalmente de hielo y de material rocoso, entonces, no sé, si se lo imaginan, pues incluso podría llegar a ser unas buenas vacaciones en Titán, pero no considero que podría ser una luna tan viable. ¿Tú piensas que Claro, sí podría llegar a ser viable o no? viable para que encontráramos vida, no, pero tal vez podría ser un destino que podríamos llegar a terraformar. Como ya lo dijiste, es un poco más grande que nuestra luna, es un 50% más grande que la luna, es más grande que Mercurio, aunque solamente tiene el 80% de la masa de Mercurio. Es un planeta, es una luna, perdón, que podríamos llegar a terraformar en algún momento de la historia de la humanidad, podríamos llegar a terraformarla, porque, bueno, para quien no lo sepa, la mayoría de los viajes que se hacen para lugares muy lejanos en el sistema solar, por ejemplo, las ondas Voyager, utilizan algo que se llama salto gravitacional. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente se acercan, por ejemplo, a Júpiter, le dan vueltas a Júpiter, haciendo que el propio planeta con su atracción gravitacional las acelere, después salen de su
campo de atracción gravitacional y salen propulsadas con mucha más velocidad. Entonces, podría ser una parada. Si quisiéramos, no sé, impulsarnos con Saturno, podríamos hacer alguna parada en Titán y que fuera, no lo sé, alguna estación con humanos permanentes ahí. La verdad es que podría llegar a suceder. Digo, las temperaturas son muy extremas, pero terraformándola, teniendo algunos módulos, podría ser viable que fuera una estación. Aparte es un satélite bonito, o sea, les invitamos a la gente a que pueda buscar algunas imágenes de Titán y es una luna bastante bonita, aunque el hecho de la presión, si bien no es tanta como la que sería en Venus, sí seguiría siendo superior a a la de la Tierra, por lo mismo de su atmósfera. No sé si lo estoy confundiendo o si estoy bien. No sé si es al revés o es mayor. Creo yo que es mayor. Pero bueno, hablando de las presiones, sería un poco más difícil, aunque yo considero que ya con tecnología más avanzada, creo que sería uno de los mejores destinos para la humanidad. Claro, eventualmente el ser humano va a poder salir de la Tierra como si fueses a comprar chicles a la tienda. Y Titán incluso podría ser un destino turístico. Imagínate estar en un lugar en el cual despiertas y te asomas por la ventana y ves la luna hermosa y encima volteas el cielo y ves a Saturno. Hombre, eso sería Está, impresionante. es precioso ver semejantes anillos. Digo, creo que no tendría precio unas buenas vacaciones en Titán. Me endrogaría de por vida con Electra para poder pagarme unas vacaciones en Titán. ¿Y ¿Quieres qué pasar tal a si la te parece? siguiente? Exactamente. Bueno, el siguiente que tenemos, el siguiente satélite que tenemos preparado para ustedes, como ya lo mencionamos, es una luna bueno, que es el nombre de dos letras, que es Io, y que huele mal. La verdad, huele mal. Pero es el satélite más próximo a Júpiter y fue descubierto por nuestro hermoso Galileo Galilei y recibió su nombre por nuestro buen Zeus, de una de sus tantas mujeres, que recibió el nombre. Que también, bueno, por si no lo sabían, Io también llega a salir en el videojuego que ya les mencioné. Y bueno, lo que hay es principalmente que tiene grandes cadenas montañosas, o sea, que contiene mucha tierra en su superficie. También contiene desde volcanes y algunas mesetas. Eh, Dentro de este mismo producen grandes nubes de azufre y dióxido de azufre, lo que se elevan y lo que genera lo que le llamamos una atmósfera, aunque es de azufre, por lo que se llama, por lo que les mencioné que huele feo, porque el azufre es como Es huevo un gas podrido. apestoso. Sí, es un Sí, gas claro. apestoso. Además, Y bueno, tiene una temperatura, la verdad es que bastante baja. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta de esta pequeña luna es que al estar al lado del planeta más grande del sistema solar, que es Júpiter, hay que tener en cuenta que está recibiendo radiación constante de Júpiter y dado a que su atmósfera es bastante tenue y su campo electromagnético es muy pequeño, pues estarías recibiendo toda la radiación del planeta, que si bien no es la misma que la que recibirías del Sol, ya es un hándicap para que no exista la vida en ese lugar. claro, aparte son temperaturas literal extremas. O sea, la superficie de Io podría llegar a los menos 183 grados centígrados. O sea, lo que prácticamente sería, incluso los mismos volcanes, no alcanzan más allá de lo que llegan porque se congelan rápidamente una Sí, el vez que magma expulsan. suele congelarse al entrar en contacto con la atmósfera. Es un planeta, bueno, un planeta, disculpa, una luna bastante fría. Y lo bueno
lo bueno que podemos encontrar dentro de este pequeño y satélite es que sus montañas. Creo que montañas más altas que el Monte Everest es, bueno, ¿qué te digo, no? Creo que cualquier alpinista estaría feliz de ir directamente hacia ello, en mi opinión. Claro, hay otra cuestión que lo mencionaste, un punto que quiero recalcar sobre Io es que al tener una actividad geológica bastante fuerte y activa, podría generar que existiera agua. Eso suena algo extraño, pero sí, podría existir en ínfimas cantidades el agua, porque recordemos que está en una zona donde solía existir mucho hielo, digo, antes de que se formara Io, en esa zona alrededor de Júpiter, solía existir mucha presencia de hielo de agua. Entonces, al existir una al existir estos procesos geológicos tan frecuentes, lo que pasaría es que dentro de las profundidades de la Tierra habría una temperatura lo suficientemente adecuada para que pudiese existir agua líquida de forma subterránea. Y eso sería un gran plus. De descubrirla sería un plus increíble para poder terraformar Io o incluso para que existieran microorganismos dentro de esa agua, porque al estar en un lugar en el cual la temperatura es muchísimo más cálida que en la superficie, pues la verdad podrían existir microorganismos en el agua. Claro, de hecho, se propone, como dices, que hay agua en mínimas cantidades, ya que en su mayoría son lagos de azufre. Creo que es lo que más predomina en este satélite, que es pues el azufre, que incluso, pues como ya les había mencionado, su atmósfera pequeña es prácticamente dióxido de azufre y pues algún otro gas que se llega a emitir, pero en su mayoría este satélite está compuesto de azufre, que si bien no es tan violento como lo sería como nuestro primer caso Venus, no es como lo más acogedor que se podría llegar a decir. Entonces, a pesar de que haya bastante, bueno, no bastante, a pesar de que haya grandes cantidades, a pesar de que haya pequeñas cantidades de agua, no lo considero un satélite lo suficientemente viable como para terraformarlo, al menos desde mi punto de vista. Para terraformar, no, pero al menos podría llegar a existir vida bacteriana o microorganismos presentes en el agua subterránea, que está pues, a una temperatura lo suficientemente cálida para que pueda permanecer líquida. Y claro, al estar en un estado subterráneo, no se estaría evaporando, estaría un ciclo perfecto dentro de ese microecosistema. Y pues la verdad es que podrían existir organismos que se hubiesen adaptado a vivir ahí, que claro, hay que tener en cuenta una cosa, y es que al estar en un lugar subterráneo no llegan los rayos del sol, así que eso haría un poquito difícil la evolución de la vida, pero podría existir. No se descarta la posibilidad. Exacto. Y pues nada más para añadir, en cuanto a tamaño, si comparan la luna de Io con la nuestra, es prácticamente muy parecida en cuanto a tamaño. Y pues no sería una gran diferencia a que si llegáramos a terraformar la luna o así. Pero, ¿te parece si para el siguiente capítulo abordamos un poquito acerca de otra lunita que me llamó la atención por ahí que se llama Europa? Ok, me parece bien. Pues creo que yo es todo lo que tengo que agregar para este capitulito acerca de nuestras lunas, acerca de Venus y acerca de Marte y Titán. No sé si tú tengas alguna otra cosa que agregar respecto a todo en general. Pues creo que ya abarcamos lo suficiente como para que puedan entender las posibilidades de la existencia de vida en nuestro sistema solar. Claramente, al menos desde mi punto de vista, el candidato más fuerte, el candidato a vencer en esta lucha por la existencia de vida es Marte, claramente. Es el candidato a vencer, es el que tiene mayor probabilidad de contener vida.
y también a la vez el más interesante para que nosotros podamos llegar a terraformar. O dime tú qué opinas. Claro, yo también incluso pienso que Marte es nuestro tiro de gracia, el que más le tiramos. Y si bien como que en la superficie no sería lo más adoptable, estaba por ahí en mis horas libres, estaba viendo que lo que se propone es una vida debajo de la corteza de la Tierra, bueno, de la Tierra, vaya, como hombres topo, como vivir como topos, para que sea lo más viable, ya que pues estar sin atmósfera en un planeta seco no es lo más bonito, pero bajo tierra creo que es una de las opciones más viables y ese es nuestro siguiente objetivo como humanidad. Marte es el salto para que la humanidad se vuelva interplanetaria, así que es un gran paso poder llegar a pisar Marte. Y creo que habrá que esperar que descubren el rover que se acaba de enviar, que llega en febrero, y el drone. Veamos qué descubren, porque seguramente al poder abarcar tanto terreno con un drone, va a ser algo increíble lo que se va a descubrir. Posiblemente este rover sea el que dé el tiro de gracia y descubra vida en el planeta, o si no, con las primeras misiones de humanos, les aseguro que se va a estar descubriendo vida bacteriana en el planeta. Claramente, estoy totalmente de acuerdo. Creo que abordamos un poquito bien acerca de si llegaran a tener algunas dudas. Lo que abordamos fue cómo se detecta prácticamente si hay vida, hablando de la fosfina. Hablamos sobre si sería posible terraformar acerca de los dos satélites que hablamos y los dos planetas, si podría llegar a albergar vida dentro de estos, y un poquito de las características de cada uno para darle su buen mérito. Creo que, no sé, si desearías añadir algo más aparte de eso, creo que yo en realidad ya no tengo nada que decir al respecto de eso. Claro, bueno, al respecto de este tema, pues ya no hay nada más que abordar. Ya les dimos las herramientas necesarias para que entiendan el concepto de vida en otras partes de nuestro sistema solar. Y nada, la verdad es que ya no tengo nada más que agregar. Simplemente gracias por escucharnos una vez más. La siguiente semana tendremos un podcast igual de interesante. Ya saben, nos pueden escuchar el próximo viernes. Y recuerden mirar las estrellas. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.